Hola, buenas tardes. Esta es una clase que no está en ningún programa de asignatura, pero que es extremadamente importante para toda la asignatura. ¿De qué se trata esto? De seguridad en terreno. Todos ustedes van a ir a terreno en algún minuto. Van a tener gente a su mando y van a ser responsables por esta gente. Por lo tanto, es extremadamente importante ser responsable por lo que hacemos nosotros en terreno para evitar la ocurrencia de accidentes. Eso se llama seguridad. Entonces, como le digo, no está en ningún programa de la asignatura, pero para toda nuestra labor profesional y nuestra responsabilidad profesional y nuestra ética profesional es extremadamente importante. Así que esta es una clase breve, pero como pueden ver, muy relevante. ¿De qué se trata la seguridad? La seguridad en nuestro trabajo es garantizar que al final de nuestro trabajo nadie salga herido, o sea, se dan cuenta que no haya muerto. Yo trabajo en el área de la hidrología y les puedo decir que han habido fallecimientos de destacados profesionales del área de la hidrología a lo largo de mi vida profesional. Yo he conocido gente que ha fallecido y yo mismo he estado a punto de sufrir un par de accidentes en terreno. Por lo tanto, no miren con eh, liviandad este tema, porque es muy fácil que ocurra un accidente y la probabilidad en ese caso de que ocurra un accidente, que alguien se haya herido, no es menor. Por lo tanto, tenemos que planificar el trabajo y reaccionar bien ante las contingencias. Como les decía antes, yo he tenido un par de ocasiones bastante complejas, pero afortunadamente he sabido o hemos sabido con el grupo que estaba reaccionar bien. Así que esto no es menor. Preocupándonos de las personas, después viene preocuparnos del instrumental y preocuparnos de los datos ah, que no estén dañados. Y constantemente revisar lo que hicimos para poder aprender en nuestra vida profesional. Créanme, chiquillos, en un par de ocasiones que he tenido estos problemas que yo les he comentado, después he venido toda una revisión, qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, dónde estuvo mi error, dónde estuvo mi acierto, y eso me ha servido para continuar con mi trabajo. Entonces hay que prestar atención a nuestro entorno, porque nos permite identificar riesgos. Tenemos que identificar qué es lo que está ocurriendo, qué cosas es extrañas. El prestar atención a nuestro entorno me permitió a mí salvar mi vida y salvar la vida de la gente que iba conmigo en un vehículo, porque en un momento en una subida en un camino de montaña vi unas ramas que me llamaron mucho la atención y hice detener el vehículo. Bueno, esas ramas eran la copa de un árbol que había habido una crecida y había destruido el camino y había un socavón muy grande que si yo no hago parar el vehículo, caemos en el socavón y probablemente hubiera muerto más de alguien. Entonces es importante identificar el entorno y cuando uno ve algo, hay que parar y revisar y examinar. Los accidentes ocurren eh, por una acumulación de eventos no deseados. Hay una película que se llama así, pero la verdad es que lo que ocurre se puede escribir en una pirámide. Tenemos una serie de circunstancias que en sí solas no son un problema, pero cuando se empiezan a acumular, empiezan a generar condiciones o comportamientos indeseables y algunas de esas condiciones pueden ser cercanas a a que ocurra un daño, que ocurra un accidente y cada vez estas condiciones pueden generar un accidente mayor. Entonces, la verdad es que la prevención ocurre acá, la base de la pirámide, porque el accidente ya pasó. Pero yo puedo prevenir el accidente simplemente prestando atención a las condiciones particulares, como el zorro entre medio de los perros, las ramas en el camino, como les decía antes, y evitar que ocurra un accidente. Y eso nos va a hacer
reconfortante, va a ser una recompensa grande porque evitamos realmente algo que pudo haber sido muy complejo. Por lo tanto, hay que planificar y no hacer tonteras. Estas imágenes que vienen a continuación se refieren a cosas que pueden ser sumamente estúpidas o divertidas. Son imágenes que he bajado de internet, pero que si la pensamos un poco, todos hemos hecho alguna vez alguna tontera como esta. Entonces, la verdad es que esto es una caricatura, pero reflexionemos un minuto. ¿Hemos hecho alguna tontera como esta alguna vez? Esto parece un chiste, pero es una situación muy parecida a esto generó el mega incendio de Valparaíso hace 10 años atrás. Un colega mío, compañero de universidad, lo pasó bastante mal porque un viejo murió al ser aplastado durante una excavación y le significó un procesamiento por cuasi delito de homicidio porque él era el ingeniero civil a cargo de la obra. No era una tontera como esta, pero sí hubo un muerto por un accidente. Estaban subiendo un capacho con material y se cortó el cable del capacho y aplastó al viejo. Entonces, tonteras, necesitamos una fracción de segundo para hacer una tontera y mucho tiempo después para rehabilitar el accidente. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico de seguridad permanentemente al inicio del trabajo, cuando voy a salir a terreno. ¿Cómo están las condiciones? Está nevando, entonces a lo mejor cancelo la ida a terreno. Hay una crecida, no tiene sentido ir al río. Eh, Estos son ejemplos reales de mi trabajo en hidrología. Cuando hago un cambio en la rutina de la tarea, los cambios de rutina generan estas situaciones que ilustran la pirámide. En general, muchos de los elementos que están en la base de la pirámide se producen por cambios de rutina. Entonces hay que tener cuidado con eso. No digo yo hacer una evaluación con papeles y un informe, sino que uno mismo tiene que evaluar. Ya, a ver, llevo los elementos a terreno, llevo los componentes, llevo las cosas que necesito para hacer un aforo. Voy con los zapatos antideslizantes, con los arneses de seguridad, con una cuerda de 10. Cuando las condiciones cambian, si viene una tormenta, no tengo que colocarme debajo de un árbol porque puede caer un rayo. Eh, esas cosas pasan. Y de hecho, al decano actual y a mí nos hicieron salir de terreno porque estábamos los dos viendo una tormenta en Estados Unidos y no habíamos considerado el tema del rayo. Algunas veces uno hace una tontera que requiere solamente un par de segundos y después las lamentaciones son muy grandes. Entonces, hay que ir revisando, pensando qué es lo que vamos a hacer. ¿Es seguro lo que vamos a hacer? Entonces tenemos que evaluar el riesgo. Este es nuestro autodiagnóstico y esto, chiquillos, hay que hacerlo siempre. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo reduzco ese riesgo? Ahí evalúo cada uno de esos riesgos que yo identifiqué para haber tomado las medidas de prevención. Pucha, va a llover, llevo un paraguas. Parece una tontera, pero ya hay una evaluación de ese sistema. Voy a ir a terreno a aforar un río, tengo que llevar equipos de seguridad para hacer el aforo. Y si es necesario parar y darme vuelta para ver si cerré con llave la casa, si corté el gas, háganlo, háganlo. Y de ahí pueden proceder. Nunca procedan hasta que están seguros de que lo que están haciendo, porque hay que los riesgos ocurren por esas cosas, los riesgos ocurren cuando se juntan una serie de elementos y ahí ocurre el accidente. Si yo logro cortar uno de estos elementos, no ocurre el accidente. Entonces, siempre tengo que tener esa mirada, ver cuáles son las tareas que voy a realizar en terreno, cuáles son los riesgos asociados a esta tarea, identificar las medidas de seguridad. Si yo logro cortar uno de estos discos, ya no se produce el accidente. Y esa va a ser nuestra responsabilidad como profesionales a cargo de los trabajos. Así que este es el mensaje, chiquillos. Ustedes van a tener que vivir una larga vida profesional y hay que evitar que ocurran cosas que después los lamentamos. Eso.